Hola, buenos días a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada viernes con XTB, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos, índices Forex, materias primas y acciones. Bienvenidos a todos al seminario semanal de cada viernes con XTB y empezamos ya ese repaso a los principales activos financieros. Lo empezamos con el IBEX 35, como es habitual, gráfico horario primero para ultracorto plazo. Y bueno, vemos que apenas se está moviendo en las últimas 2 semanas, un movimiento muy poco volátil, muy lateral, y lo tenemos pegadito al soporte clave de corto plazo, que son los 8.543 puntos. 8.543 puntos. Esa es la zona de soporte y como zona de resistencia tiene la media 200 en fase descendente y los 8.756. Yo esperaría, si queremos comprar el IBEX, a que supere 8.756. ¿Por qué? Porque si supera ese nivel, esos 8.756, veríais que el IBEX activaría ahí un pequeño doble suelo. Y el IBEX 35, lo que llevo diciendo estas últimas 2 semanas o semana y media, es que hay una cosa buena y una mala. La buena es que no está rompiendo el soporte, que está aguantando ese soporte, pero la mala es que no se despega de él y que mientras tenemos al SP500 o al Dow Jones en subida libre o al DAX más cerca de la parte alta del movimiento lateral que de la parte baja, al IBEX lo tenemos pegado al soporte y con debilidad, ¿no? Con más debilidad que otros índices, ¿no? Entonces la parte buena es que se agarra al soporte, pero la parte mala es que no es capaz de alejarse de él, ¿no? Lo cual es una sensación de cierta debilidad. Vamos a ver si es capaz de aguantar ese nivel. Por debajo, pues apuntaría a un nuevo tramo de caídas. Vamos a ver si aguanta esos 8.543 que son clave. Y para pensar en subidas, lo primero, superar 8.756. Ahí se activaría un doble suelo. Luego, todavía tendría resistencia en niveles de 9.053 y por último, por la zona clave de medio plazo, 9.360. Vale, esos serían los niveles clave. En cuanto al Eurostoxx 50, la media europea, sí, cuando se rompe un soporte muchas veces tiende a funcionar de resistencia. Y sobre pregunta veo que me preguntáis también si pudiera haber en el IBEX una figura de hombro cabeza a hombro. A día de hoy no, a día de hoy no, pero si el IBEX rebotase, rebotase más hacia 8.900, por ejemplo, y luego bajara, se podría considerar pues esa posibilidad de hombro cabeza a hombro. No encuentro demasiada simetría a día de hoy entre el izquierdo y el derecho. Me gustaría que rebotara un poco antes de volver de caer para que esto pudiera ser considerado un hombro cabeza a hombro. De cualquier manera, la pérdida del soporte sería tremendamente fea, muy fea, ¿no? Es un hombro cabeza a hombro un poco deforme, ¿no? Sí que entiendo lo que comentas, que la neckline sería precisamente el soporte horizontal, que el hombro izquierdo sería este que ya está formado, pero en mi opinión no sería excesivamente claro, la verdad, ¿no? Eurostox, bueno, tenemos soporte en los 2.930 exactamente 37 puntos, 2.937. Ahí formó y activó un doble suelo que prácticamente cumplió, aunque quedó pendiente, todavía no estaría cumplido, 3.113 el objetivo. Y soporte clave, el que vengo comentando para corto plazo, está en el mínimo del 30 de septiembre, 2009-22. El 30 de septiembre fue una sesión donde entró dinero en la banca, entró dinero en el sector bancario. De hecho, fue la famosa sesión donde el Deutsche Bank decían que podía ser rescatado, que está fatal, bueno, pues ya se sabe, pero ahí hubo muchísimas informaciones y rumores negativos sobre Deutsche Bank y en esa sesión pasó de caer un 8 a subir más de un 6, entrando pues mucho dinero ahí en toda la banca en general y produciéndose desde ahí el inicio de una fuerte subida. O en algún caso la continuación de la subida, ¿no? Aunque en la mayoría de casos la banca está en mínimos entonces. Y por lo tanto es una jornada donde en índices bancarizados pues se formaron también soportes, ¿no? Porque también tuvieron una sesión de menos a más, sobre todo aquellos índices donde el peso del sector bancario sea fuerte, ¿no? Por ejemplo, en Italia los mínimos del 30 de septiembre son importantísimos. Bueno, pues esa es una zona clave de soporte. Si la perdiera, pues podríamos pensar en mayores caídas, ¿no? Y
y en que han ganado los bajistas esa batalla, ¿no? Porque el Eurostoxx tampoco ha podido de momento con su resistencia clave de medio plazo, que también, igual que en el IBEX, son sus máximos de abril en 3.157. Pasamos al DAX, a la bolsa alemana. Bueno, en el DAX pocas novedades, salvo que al perder el soporte que habíamos marcado de ultra corto plazo, que era este, pues comentábamos que podía venir otra caída. De hecho, decíamos que podíamos marcar incluso un pequeño canal lateral dentro de un gran canal lateral. Si lo damos por válido, como en su día lo dimos nosotros, ese canal lateral, pues se habría roto a la baja y se habría cumplido la proyección bajista, ¿vale? En la sesión de hoy. Pero realmente el importante, el canal grande y claro, es este que veis en amarillo, que está, como vengo repitiendo, entre la resistencia de 10.810 zonales y el soporte de los 10.175 zonales. Así que veremos por dónde rompe. Son más de 600 puntos, así que si rompe por arriba, sería más de 600 puntos de objetivo alcista el que activaría, y si rompe por abajo, sería más de 600 puntos el objetivo bajista que activaría. Ya sabéis que no me gusta dar la impresión de que jugamos a ser adivinos, porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Pero sí podemos trabajar con probabilidades. Eso es lo que hace un buen profesional o un buen trader. Y por probabilidades, al tener una figura rectángulo, el rectángulo suele ser en más ocasiones figura de continuidad de la tendencia. A veces puede ser de cambio, pero es más probable que sea de continuidad, con lo cual sería más probable la continuidad de la tendencia alcista, porque antes del rectángulo, como veis, el precio subió fuerte. Entonces sería más probable que rompiera por arriba, pero vamos a ver qué acaba ocurriendo. Seguimos. Visto DAX, pasamos a FTSE, bolsa de Reino Unido. Bueno, en el FTSE, mira, fijaros, antes me decís, me preguntáis por un hombro cabeza hombro en el IBEX, ¿verdad? Mira, os lo voy a poner fácil. Aquí sí que lo podríamos considerar y sería muy claro. No sé si notáis la diferencia de que esto sí sería tremendamente claro. Es el FTSE y os lo voy a poner así fácilmente y rápido para que entendáis a lo que me refiero con buscar una figura que sea realmente clara. Aquí todo el mundo detecta que estamos ante una figura clara de hombro cabeza hombro. Un hombro cabeza hombro es esto, yo ya lo dibujo ahí rápido porque estoy cansado de explicar esto y me encanta explicarlo. De hecho lo he hecho otra vez el pasado fin de semana a mis alumnos del Master in Banking and Finance y también del MBA. Y es que es una de las figuras más habituales, más típicas. Lo comentaba también este miércoles en el evento en el que participé en Madrid, ante 300 espectadores, 300 inversores, y tendría que ser esto. O sea, simplemente 3 picos de cotización con un máximo central superior a los otros dos, cierta simetría entre los hombros y una neckline que une los mínimos de los hombros. Y entonces ya tenemos un hombro cabeza a hombro. No sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que es lo que aparece aquí en este gráfico, en el FTSE, ¿no? Entonces, atentos porque vamos a ver si aguanta el soporte. Sería importante. Fijaos que están varios índices como a punto de caramelo, justo antes eh, justo antes del referéndum italiano. Y lo tenemos ahí a puntito de caramelo, ¿no? Tenemos el IBEX justo en el soporte, tenemos al FTSE justo cerca de soporte. Vamos a ver qué ocurre porque seguramente la volatilidad va a seguir aumentando, ¿no? A partir del lunes va a haber movimiento, no hay duda de esto, sea cual sea el resultado. Y vamos a ver si es capaz el FTSE de respetar sus soportes. En primer caso, 6.654 y 6.615. Pero ya no me gustaría absolutamente nada que perdiera el mínimo creciente anterior, que es 6.654 puntos. Italia, bueno, interesante, ¿no? Es el que más se ha movido esta semana. Ha sido la mejor bolsa de Europa. Le ha recortado un 5% al IBEX en 3 días, que está bien, se dice pronto. Pero bueno, también hay que entender que simplemente ha recortado un 5% del terreno perdido, porque el MIP llevaba una caída de un 25% en el año y ahora lleva una caída del 20% en el año. Pero sí que es verdad que al resto de índices europeos le ha quitado esta semana un 5% en 3 días. Ha subido
varios días más del 2%, con el resto de Europa pues ahí más o menos plano, ¿no? Le ha servido para alejarse del soporte clave, que os dije que estaba aquí, que estaba cerca del soporte y que era muy importante que no perdiera este soporte de corto plazo 15.922, el mínimo de aquella sesión que os dije del 30 de septiembre, donde entró dinero en el sector bancario y que por lo tanto es muy importante para muchos bancos o para índices muy bancarizados, en especial Italia, ¿no? Así que de momento salvaron el set ball, lo han salvado. Este sigue siendo la zona clave de soporte, 15.922. De perder la gran figura de doble techo, porque en su día avisamos de estos dos dobles techos individuales, pero si cogemos esta zona y esta zona, pues podemos marcar un doble o cuádruple techo. Me da igual cómo le queráis llamar. El caso es que si pierde 15.922, tendríamos un gran doble techo en 17.400, que hace meses que dijimos que era la resistencia y contra la que chocó en el mes de octubre. Por encima de 17.400 la situación mejoraría mucho, apuntaría a continuidad de la tendencia y el siguiente nivel a vigilar ya serían los 18.000. Vale, así que atentos a esos 17.400 a ver qué ocurre. Continuamos con la bolsa americana. Me voy al Dow Jones, que impresionante, ¿no? Cómo aguanta. Ayer, incluso cayendo el S&P o el Nasdaq, el Dow Jones fue capaz de cerrar en positivo, y es por la fuerza que está teniendo especialmente la banca. También sector seguros, metalurgia, el sector acerero, ¿no? Pero sobre todo por la banca. La banca americana ha pegado una subida espectacular, ¿no? Pero prácticamente todos, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, bueno, pues, Goldman Sachs, subidas impresionantes de la banca americana, ¿no? Que como sabéis, pues no está haciendo lo mismo que la europea, ¿no? Aunque la europea también se está empezando a animar un poco, ¿no? Parece que se empieza a ver pues un escenario de subida de tipos, de inflación y todo esto, pues a la banca le viene bien, que lo estaba pasando muy mal, ¿no? Sobre todo la europea. La americana lleva un buen rally desde el año 2009. En el caso del Dow, tendencia alcista clara, no hay ninguna señal de giro, incluso tenemos una gran estructura de segundo impulso alcista hacia 19.490, que seguiría activada, y el primer soporte a vigilar está en la media de 200 sesiones, que sigue en fase ascendente. Tampoco nos debería de sorprender pues si en algún momento vemos una consolidación hasta la media, ¿no? Porque ha subido muy vertical. Fijaros que nos ha tomado desde el 4 de noviembre, no se ha tomado ningún descanso, ¿no? Desde las elecciones americanas, pues la subida ha sido tremenda, ¿no? Sin descanso. Entonces, bueno, pues tampoco le vendría mal si tuviera alguna consolidación a la zona de la media. Y no es mucho pedir, ¿no? Porque sería una consolidación muy pequeña dentro de lo que ha subido proporcionalmente. Muy fuerte y con ese objetivo para corto plazo activado por segundo impulso que comentábamos hacia 19.490 puntos. En el S&P 500, un poquito peor que el Dow, consolidando parece ya, ha activado un pequeño doble techo, creo que lo veis todos, ¿no? Hay dos máximos en la misma zona, pierde el mínimo entre los dos máximos, por lo tanto medimos la distancia y proyectamos desde el punto de ruptura. Ahí está el objetivo pendiente activado, sería hacia 2183. Vamos a ver si lo cumple. Lo anularía, obviamente, de superar los máximos, 2214 puntos. De momento, ese pequeño doble techo se activó y de momento estaría pendiente, ¿vale? Estaría activado, además se activó ayer en la apertura y de momento estaría activado y pendiente. Tampoco pasaría nada aquí, lo mismo que decía antes, por tener una consolidación de esta subida vertical, porque comentábamos en su día que si rompía la directriz roja podíamos ver otro tramo de subida, es lo que ha ocurrido, y ahora pues ese tramo ha sido muy vertical y no le vendría mal un descanso a niveles FIBO o al menos a la media 200. Y en cuanto al Nasdaq 100, que es el que está más débil, ha perdido el 61,8 de lo que había rebotado, del último rebote, sigue dentro de un claro rango lateral, que es la clave, ¿no? Hay que ver las cosas siempre con perspectiva, si no, no vemos dónde están los soportes y las resistencias. Lo que vemos aquí, después de una subida muy vertical, desde el Brexit, ahora está consolidando en los últimos ya 2 meses el Nasdaq, ¿no? En una consolidación bastante amplia de ultracorto, entre 4.910 zonales,
y 4.650 zonales. ¿De acuerdo? Esa es la zona en la que se está moviendo, consolidando el Nasdaq 100 en un movimiento muy lateral. Y luego una cosa sobre el timing, ¿no? Ya sabéis que yo una pequeña parte de mi capital pues lo dedico también a operar en gráficos horarios, ¿no? Que son operativas que me duran unos pocos días o a veces incluso pues varias horas, ¿no? Yo siempre recomiendo que una gran parte de vuestro capital lo utilicéis para seguir grandes tendencias, pero bueno, a mí también me gusta el ultracorto y es una manera, incluso diría, de calmar a ese impaciente que todos tenemos dentro, ¿no? Y en algunos casos incluso, algunos casi con cercanía de ludopatía, ¿no? Pues bueno, una manera de calmar esa ansia, ¿no? Que muchos podéis tener a lo mejor por operar. A mí es que me gusta, ¿no? Pero aparte de gustarme, pues puede ser inteligente en los primeros años cuando no tenéis y quizá la disciplina de seguir un sistema, una metodología, de no ser impacientes, de esperar a que el mercado te dé señal para operar, tanto para comprar como para vender. Pues una manera de calmar esa impaciencia es decir, bueno, pues mira, del dinero que tengo, un porcentaje pequeñito lo uso para un ultracorto. Y mira, y ahí hago bastantes operaciones. También haciendo las cosas bien, sin hacer locuras. Y nunca apalancándose, porque estoy diciendo dedicarle una parte muy pequeña del capital. Incluso sería adecuado que esa parte estuviera aislada de la otra parte. No vaya a ser que acabéis tirando del dinero que os haría falta para operar con acciones siguiendo tendencias o del trading tendencial, acabéis tirando del dinero de ese, del capital que teníais para eso, para hacer ultracorto y apalancaros más, ¿no? Porque al final el ser humano es muy débil y cuesta mucho ser disciplinado. Es una de las cosas que más cuesta en bolsa, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que si os gusta pues el ultracorto, operar con índices, con forex, se puede hacer, pero siempre cuando ya se tiene cierta experiencia, no el primer año, es mi consejo, no lo hagáis el primer año. El primer año es para aprender. Operad primero con acciones, sin apalancarse, y después ya más adelante, pues se puede probar a operar en forex, en índices, en materias primas, siempre también con un plan de trading y una metodología que gestione el riesgo sin hacer locuras. Y yo dedicaría al trading más agresivo, al que sea pues para operar lo que digo, gráfico horario, ¿no? Bueno, incluso hay gente, ahora los novatos ya empiezan a operar en gráfico de un minuto, ¿eh? Y no, yo estoy empezando, yo opero en gráfico de un minuto. Bueno, yo no puedo cambiar la sociedad hacia dónde va, ni puedo cambiar hacia dónde va el trading, pero yo recomendaría un poco de cabeza y de sensatez. En el caso del Nasdaq, lo que os decía, ultracorto gráfico horario, lo que veo es que hay una sobreventa ya muy potente, ¿no? Ayer el RSI se encuentra en 19 y ayer llegó a tocar niveles de 14 el RSI. Esa es una sobreventa ya interesante e importante. Entonces, puede caer algo más, no hay duda, pero la caída está siendo muy vertical, lo ha llevado a sobreventa y yo creo que en próximas horas, aún no ha abierto el Nasdaq, pero una vez abra, en próximas horas o como mucho próximos días, deberíamos de tener un rebote. Quizá hacia la media de 200, que ya empieza a bajar, pues quizá podamos ver un rebote hacia la media de 200 sesiones. No lo veo descabellado, aunque sea solo para regular, aunque luego vuelva a caer, para regular la sobreventa. Vale, ¿se puede caer más? Sí, por supuesto, pero luego se llega a unos niveles de sobreventa tan potentes que luego vienen los rebotes. Los últimos rebotes del Nasdaq pues fueron desde niveles de sobreventa fuertes y los rebotes fueron fuertes. Eso no es una garantía, ¿no? Como pasó las últimas 60 veces, en las 61 va a pasar también. Es lo más probable, pero no hay nada. Cada momento de mercado es único, ¿vale? Cada momento de mercado es único, aunque se pueda aplicar una metodología que te indique qué es lo que es más probable, ¿no? Hay una anécdota que me gusta mucho creo que es en el libro de Jess Livermore, es que he leído ya tantos pero yo creo que es en el libro de Jess Livermore, en Memorias de un operador de bolsa. Ya sabes que tenemos una sección de libros de bolsa en la que vamos pues haciendo críticas y recomendando libros de bolsa. Para los que os gusta la bolsa, pues ya sabéis, tenéis toda la información. ¿Para qué voy a hablar de una sección concreta? Toda la información para los que os gusta la bolsa la tenéis en bolsageneral.es. Os dejo ahí el enlace, me imagino que todos la seguís diariamente, pero para el que no, siempre hay gente que se incorpora y le doy la bienvenida. Ahí os dejo la web en la que llevamos ayudando a los inversores desde hace casi 10 años. Pronto haremos 10 años con todos vosotros
Y bueno, lo que decía, en ese libro de Jess Livermore hay una anécdota, ¿no? Para que veáis que cada momento de mercado puede ser distinto, porque intervienen seres humanos, ¿no? Y había un trader de mucha experiencia, que llevaba muchos años, que hacía análisis técnico y que, bueno, que estaba muy confiado en sus análisis, ¿no? En acertar. Y entonces un día, pues fue a hablar con un gran directivo de una compañía, ¿no? Y se sentó y le dijo, bueno, a ver, ¿y cómo, era un trader que movía millones y millones de dólares en Estados Unidos, ¿no? Este grandísimo trader. Y le decía, el otro le explicaba su operativa, le decía, vale, vale, creo que lo he entendido. Le decía, entonces me estás diciendo, le decía el multimillonario que operaba en los mercados y que hablaba con este gran experto que había tenido una mala racha y que, bueno, pues le estaba explicando su metodología, ¿no? Le decía, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que de esta línea es imposible que baje, que esta línea es un soporte y que desde ahí va a rebotar sí o sí. Y le decía este experto muy convencido, decía, sí, sí, por supuesto, aquí va a rebotar, en cuanto llegue a este soporte rebotará. Y le dice, o sea que, y a este soporte que está llegando justo ahora, ¿no? Y dice, sí, sí, mira, ahora en breve seguro que vamos a ver una subida desde este soporte. Y entonces cogió el teléfono, este multimillonario, y dio una orden de venta de 500 millones de dólares en acciones de esa compañía, la que estaba en soporte. Y el experto, cuando escuchaba a este multimillonario dar la orden de venta, ponía los ojos como platos, ¿no? De asombro. Y en cuanto hizo la llamada, claro, se produjo una oleada de ventas y el precio perdió el soporte y se hundió. La moraleja, que con esto le explicaba, le quería hacer ver al experto, este millonario, es que no se puede predecir el mercado al 100%, porque depende de los seres humanos. Y cada persona que compra y vende en un momento determinado es distinta a las que luego comprarán y venderán en otro momento determinado. No sé si se entiende lo que quiero explicar y lo que explica con maestría esta, este- esta, esta anécdota que sale en el libro, pero es así. O sea, tú puedes ver un soporte y que haya funcionado 6 veces, porque las otras 6 veces los traders han comprado ahí, pero nadie te garantiza que en la séptima esos mismos traders y otros que se han incorporado vayan a comprar ahí, aunque pueda ser lo más probable. Al final aquí trabajamos en un mundo de incertezas, no de certezas, y es bueno que lo sepamos porque es la realidad, pero en el que sí que se puede hacer, tener un sistema o una metodología que tenga las probabilidades a nuestro favor. ¿Vale? Así que bueno, lo normal que venía esto es que cuando se llega a una sobreventa muy potente, y hemos llegado ayer a esa sobreventa potente, quizá hoy podamos caer un poco más, pero que el rebote, eh, desde los niveles que se han visto ya ayer a última hora, pues que pueda andar cerca, ¿no? Por esa sobreventa. Simplemente como mínimo para sacudirse esa sobreventa y luego a lo mejor volver a caer, ¿no? Primera resistencia ahora a vigilar va a estar en la media de 200 sesiones y niveles FIBO de esta caída. Pasamos a Forex. Me voy al euro dólar. Bueno, en el caso del euro dólar, primera zona de soporte a vigilar en la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente. Esa es la primera zona de soporte y la primera resistencia es este máximo anterior, la zona de 1.0690. Vale, esa es la zona de soporte y resistencia. Os diría incluso que parece que quiere moverse en una especie de lateral, ¿no? Yo creo que por lo tanto, si superara esta zona de 1.0690 vendría otro tramo de subida, y si pierde esta zona de 1.0550 habría peligro de que el eurodólar pudiera ir no solo a la parte baja del rango lateral que ha testeado, sino incluso riesgo de que lo pudiera perder, ¿no? Sigue el eurodólar en gráfico de largo plazo, ahí lo vemos, sigue dentro de ese gran movimiento lateral de consolidación, porque primero el euro cayó desde 1,40 dólares a 1,05 y a partir de ahí ha ido formando un gran movimiento lateral entre 1,05 y niveles de 1,16. Es un rango de 1100 pips de 11 figuras y vamos a ver por dónde rompe. Vamos a ver por dónde acaba rompiendo el eurodólar. Si rompe por arriba nos marcaría un gran suelo de medio largo plazo
y si rompe el soporte, si rompe por abajo, nos avisaría de otro tramo de caídas, ¿no? Vamos a ver qué ocurre aquí. De momento se ha apoyado en el soporte y la primera resistencia seria para corto o medio plazo la tiene en la media 200, que como veis se ha girado a la baja, ¿no? Toda esta gran caída que ha tenido el euro dólar viene tras la vela Trump, tras la victoria de Trump, en la que los periódicos os avisan de que el dólar va a caer mucho y que es un buen momento para comprar oro y vender dólares y que las bolsas se van a caer. Justo lo contrario a lo que ha pasado, ¿no? Como pasa tantas veces. La primera lectura, tras la victoria de Trump de madrugada, fue la errónea. La primera lectura era que las bolsas hundían, el oro se revalorizaba y el dólar caía. Y luego lo que pasó fue lo contrario. Las bolsas americanas subieron fuerte, el oro cayó con fuerza y el dólar subió con fuerza, provocando caídas en el euro dólar. Bueno, visto el euro dólar, vamos a ver ahora el libra dólar, porque en la libra dólar habíamos marcado un hombro cabeza hombro invertido, figura típica, que en este caso avisa de más subidas, en este caso es figura de consolidación y de continuidad alcista. Pues la libra dólar, recordaréis que os avisábamos de que podía tener un rebote cuando andaba en 1,21, porque había mucho pesimismo, un montón de expertos y medios os decían que la libra iba a caer mucho más. Bueno, ya os dije entonces que tuvierais cuidado, que yo creía que lo más probable es que la libra tuviera un rebote, ahora está en 1,26 y aquí lo que hemos visto estas últimas semanas es que se ha gestado un hombro cabeza hombro invertido, que por cierto se activa aquí, y aquí parece que te sacaron la fotografía porque se hunde, pero no se anula la figura en ningún momento. De hecho, después de esta caída, se activa aquí, o sea, aquí es donde habría que comprar, te viene una caída, que a muchos les habría asustado, me imagino, avisa de que va a volver a subir seguramente con un doble suelo, y a partir de ahí, pues, vuelve a testear el máximo anterior, consolida un poquito y vuelve a subir. De hecho, es que hasta hace una especie de hombro cabeza hombro invertido pequeñito aquí, que ese ya estaría cumplido. Sube con fuerza, con verticalidad y todavía no ha llegado a cumplir al tick, aunque ha estado muy cerca, pero seguiría activado porque no lo ha cumplido. El objetivo de hombro cabeza hombro invertido que hemos avisado en el centro de traders y creo que en algún seminario también, cuyo objetivo sería 1.2710. 1.2710, objetivo que todavía tendría activado la libra dólar por esta figura de hombro cabeza hombro invertido. Primer soporte a vigilar en la zona de la media 200, que está en fase ascendente. Lo más probable, en mi opinión, pues continuidad de la subida en la libra frente al dólar. Pasamos ahora a materias primas con el petróleo Brent. Ya hemos visto forex e índices. En el caso del petróleo Brent, pues ya veis que está en fase alcista. De hecho, ya lo estaba antes del acuerdo de la OPEP, porque iba marcando mínimos crecientes. Y íbamos diciendo que, bueno, que lo importante era no perder este mínimo anterior. No lo perdió y pudo continuar la tendencia alcista, ¿no? Acabó rompiendo una directriz bajista y siguió con la subida. La subida ha sido muy vertical y ahora pues parece que está pues consolidando un poquito. No está ahora en el timing adecuado de compra. ¿Por qué? Porque el soporte ahora está lejos. Igual que hace unos días no lo tenía lejos, ahora sí lo tiene lejos. Es muy importante que no vayáis detrás de los precios, que intentéis ser inversores fríos, metódicos, que seguís un sistema y que busca comprar con una buena ecuación rentabilidad-riesgo. Realmente esa es la clave y es la diferencia entre un trader principiante y un trader profesional. Es que tampoco podría hablar de oídas por lo que he hablado con miles de traders, ¿no? Entenderéis que durante estos casi 10 años en Bolsa General y casi 7 años como profesor en la F Business School, pues he hablado con cientos y cientos y cientos y cientos y miles de traders, ¿no? Y con lo que sé los defectos habituales de los inversores, porque he hablado con miles de ellos, ¿no? Pero no solo lo sé por eso, lo sé porque yo también fui un trader novato. ¿O pensáis que alguien no lo es cuando empieza en bolsa? Nadie nace aprendido, en ninguna profesión. Ningún trader, oye, pues yo admiro a Jess Livermore, pues fue un novato. No, yo admiro a Warren Buffett, pues también fue un novato en su día. Con lo cual, os decía que, además de que lo he visto a través de los ojos de miles de inversores con los que he hablado y a los que he formado, también lo he vivido en mis carnes. Cómo se opera cuando uno empieza, ¿no? Y la manera distinta que tiene de ver la bolsa.
Entonces, yo diría que uno de las diferencias más importantes entre el inversor novato, que tiene muy pocas probabilidades de ganar, salvo que aprenda, y el inversor profesional, es que el inversor novato solo piensa en rentabilidad. Y las preguntas que me suele hacer un novato medio, el principiante habitual es, oye David, ¿hasta dónde he comprado no sé qué? ¿Hasta dónde crees que va a subir? La pregunta que nos tenemos que hacer antes de posicionarnos, antes, es, bueno, si yo compro este valor, ¿dónde limito la pérdida? ¿Dónde me doy cuenta que la estrategia que planteo de subida o de caída ya no tiene sentido? Eso es la clave y eso es lo importante. La mayoría, pues, está pensando en cuánto voy a ganar. Compro un valor, ¿hasta dónde va a subir? No, tenemos que pensar siempre en el plan B. Oye, si me sale mal, ¿dónde limito la pérdida? Y la clave, el consejo creo que es más importante de los que os digo aquí y que os repito muchas veces, prácticamente cada semana. Si os vais sabiendo que esto es una regla de oro básica y que no os podéis saltar, yo me doy por satisfecho. No arriesguéis nunca más del 1,5% de vuestro capital en una sola operación. Vale, Fer me pregunta por el dólar yen. Vamos a verlo. Bueno, en el caso del dólar yen, pues ya veis, ¿no? Que el gráfico mejoró, rompió resistencia, rompió la media de 200 y por lo tanto está en fase alcista, ¿no? Y no sé si conocéis a Oliver Vélez, eh, es un experto en análisis técnico norteamericano, con el que además tuve el honor de compartir un ciclo de conferencias que organizó esta casa, que organizó XTV, ya hace bastantes años, ¿no? El tiempo pasa volando, yo creo que igual ya fue puede que haya sido hace 5 años o 6 años ya. Y explicaba una vela que le llamaba vela elefante, ¿no? Pues era una cosa como esta, ¿vale? Y avisaba que este tipo de velas, que después de esta vela, normalmente viene una subida espectacular. Siempre es bueno formarse y conocer bien la bolsa de mano de profesionales porque se puede aprender muchas cosas, ¿no? Y en este caso, pues él buscaba pues subidas con este tipo de velas elefante y es verdad que funcionan bien. Al final, bueno, se basa en velas japonesas y cualquiera que conozca velas, pues sabe que cuando la sombra inferior de una vela es muy alargada, pues nos indica que hay presión compradora, ¿no? Es un giro de mercado de menos a más y por lo tanto es una sesión donde los bajistas toman el control, pero al final los alcistas acaban ganando la batalla, ¿no? Y claro, cuando los alcistas ganan tan claramente la batalla, pues después viene continuidad de la subida, ¿no? Entonces, para cualquiera que conozca ese tipo de velas, ¿no? Esta subida en el dólar yen tampoco le habrá parecido ninguna sorpresa, ¿no? En fase de rebote, lo que pasa que ahora volvemos a lo mismo que comentaba antes del petróleo. No tiene ahora buen timing porque ya los primeros soportes, que ahora sería el primer soporte, la media 200, que se ha girado al alza, ya fijaos dónde queda, ¿no? No digo que tenga que caer hasta ahí, pero imaginaos que hace una cosa así antes de seguir subiendo y claro, comprar aquí no es un buen timing. Lo normal sería que más temprano que tarde el dólar yen tenga un pequeño descanso en la subida, que tenga una cierta consolidación, ¿de acuerdo? Bueno, visto el dólar yen, hemos visto también el petróleo Brent y para terminar con materias primas, si os parece, vamos a ver también el gráfico del oro y de la plata. Bueno, en el caso del oro, tendencia bajista de corto plazo. Esta es la vela casi contraria a la que acabamos de ver en el dólar yen, ¿no? Fue la vela Trump y esta vela Trump es horrorosa. Lo comenté en su día, ¿no? Que había dejado una vela muy fea. Lo comentábamos en el centro de traders. Una vela con sombra superior muy alargada y a partir de ahí pues vinieron más caídas. Fijaos que cuando rebotó de madrugada, en la primera reacción tras la victoria de Trump, chocó con la directriz bajista que veis ahí y que ya marqué hace meses, ya estaba marcada de antemano y la veis ahí en color rojo, ¿no? Simplemente la prolongamos y coincidió justo el máximo de esa vela. Ahí lo que pasó fue lo contrario, los alcistas estaban ganando la batalla,
pero de repente vino una oleada de bajistas o de inversores que vendieron y a partir de ahí pues continuó con la caída, ¿no? Y se llevó por delante, por cierto, el mínimo anterior, los 1203. Así que la situación pues se ha complicado bastante, ¿no? Tampoco va a caer vertical, necesitará rebotes, pero la situación se ha complicado bastante después de esta fuerte caída, ¿no? Primero ha tenido una gran subida. Recordaréis también que nosotros marcamos señal de compra por análisis técnico en el oro al superar los 1070 dólares. Después hemos subido con muchísima fuerza y se empezó a recomendar el oro de manera masiva, ¿no? Para protegerse de las elecciones, comprad el oro, y os lo decían por aquí. Y ahí ya dijimos que no tenía un buen timing. Vale, buscar un buen timing es muy importante. Vale, eso es muy, muy importante. Seguimos, vamos a pasar ahora a la plata. La plata ha sido todavía más noble porque lo que ha hecho es una figura de cambio de tendencia típica, que es un doble techo. Entonces, fijaros cómo se hacen dos máximos en la misma zona. Además, aparece, igual que en el oro, una vela doji lápida. En este caso, en la plata, pues se forma esa vela doji lápida en el mes de julio. A partir de ahí avisamos de que podría venir un descanso en la subida, que podría ir a buscar la media 200, pero luego va más allá y al rebotar vuelve otra vez ese máximo, vuelve a caer y aquí activa la figura de doble techo. A partir de ahí gran caída, ¿no? Os decía que le iba a costar caer, que antes seguramente zigzaguearía y lo hizo. Y cuando estábamos aquí os dije que si perdía esta línea roja, en mi opinión confirmaba debilidad y que se iba a ir a buscar casi seguro el objetivo de doble techo. Eso es lo que comentábamos. Cuando llegó aquí, ya había cumplido el doble techo, estaba en sobreventa, os comenté que el problema es que la zona que anteriormente era soporte podía ser en el futuro resistencia. Y decía, pues yo creo que ahora rebotará, pero la zona de 18.70 va a ser una resistencia fuerte. Y ahí se volvió a frenar, marcó una divergencia bajista en el estocástico y a partir de ahí una nueva caída que se lleva por delante el mínimo anterior. Y entonces está haciendo una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Y ahora mismo, mientras no supere esta zona de 18.97, pues habría que ser precavido, porque de momento no ha roto los máximos anteriores. Me pregunta Javier si creo que el dato de empleo de Estados Unidos puede afectar mucho al dólar. El dato de empleo es uno de los más importantes en los mercados, porque los datos importantes son siempre, o casi siempre, son los que salen en Estados Unidos. Y el de empleo, pues es uno de los más importantes. Y sí, suele mover el mercado y suele mover también un poco al dólar, ¿no? Así que sí, provocará algo de volatilidad y algo de movimiento. Pero yo al final, yo lo que hago es seguir el precio, ¿eh? Soy consciente cuando hay una noticia se va a mover más el precio y soy consciente de que va a haber más volatilidad, pero al final a mí lo que me importa no es la noticia. Lo que me importa es la reacción del precio. O sea, que yo siempre estoy mirando el gráfico. Salga o no salga una noticia, estoy mirando al gráfico. Sí que viene bien conocer cuándo se puede mover más el precio, pero al final las noticias no van a hacer cambiar tendencias. Y si las cambian, pues lo veremos en el gráfico. Y operaremos en base al gráfico. O sea, a mí no me vale de nada que os haga un dato horrible, el mercado suba sin parar y ¿qué haces? Vender, porque el dato te dice un experto económico que fue malo. Lo que harás será comprar porque el mercado sube. O porque te ha activado un doble suelo o una estructura de Fibonacci. Al final, pase lo que pase, debes de seguir lo que marquen los precios, ¿no? Aunque hay momentos, pues es verdad, puntuales donde la volatilidad se puede disparar y es bueno conocer cuándo la volatilidad va a aumentar, ¿no? Pues si tú estás comprando un valor, pues no viene mal saber qué día va a presentar resultados. Pero no deberías de cambiar tu método en base a eso, ¿eh? O también viene bien saber, pero por ejemplo, ¿por qué viene bien saber cuándo va a presentar resultados un valor en el que estés vigilando para comprar? Porque ese día se va a mover. Imagínate que está a punto de activar un doble suelo. Pues es un valor en el que deberías de estar atento. Eso sí, poner limitada la orden de compra por si abre con mucho gap, pero viene bien estar atento porque a lo mejor con la excusa de los resultados lo mueven para cumplir el objetivo, para disparar el valor y activar ese día ya el doble suelo. No sé si me explico, ¿no? Pero para eso, ¿no? Únicamente. Ahí es verdad que también hay principiantes que deciden, pues que cuando hay mucha volatilidad no operar. Bueno,
quizá para el primer año no es una locura, ¿no? Porque claro, a lo mejor no se pueden permitir un desplazamiento del precio muy grande y cuando hay volatilidad pues pueden tener un desplazamiento muy grande del precio, pero no puedes luego llegar a esa conclusión de que si hay un dato no opero, porque entonces no podéis operar nunca. Todos los días hay datos, todos. Algunos es verdad que más importantes que otros, pero todos los días pasan cosas. Y en esta sociedad de la información, como veréis, cada día parece que pasan más cosas, ¿no? Siempre pasan las mismas, pero ahora digamos que hace más ruido las cosas que pasan, porque nos llega información al minuto. Bueno, hemos visto oro, plata, petróleo, forex, índices de ultracorto y de corto medio plazo. Bueno, en el corto medio plazo, simplemente, rápidamente para terminar, SP500, sin ninguna novedad, tendencia alcista fuerte, objetivo alcista pendiente por ruptura de gran rectángulo hacia 2004-23, soporte clave, directriz alcista principal que veis en rojo y el mínimo del rectángulo en 1810, de momento sin ninguna señal de cambio de tendencia, sin ninguna señal de giro. En el IBEX, la zona clave de resistencia sigue siendo los 9360, que es el máximo de abril, y el soporte en el caso del IBEX, en el corto plazo, serían los 8.543 puntos, que es esa línea que veis señalada en color rojo y que mientras no pierda, pues no hay ninguna señal de debilidad ni de cambio de tendencia. Resistencia, insisto, 9.360, por encima de ese nivel no habría un cambio de tendencia y ya todo apuntaría a que el mercado ha hecho un suelo, la bolsa española, y que podría ir a buscar incluso niveles de 11.000. Pero tendría que superar 9.360, cosa que todavía no ha ocurrido. Y vamos a ver si aguanta el mínimo creciente del rebote que empezó desde el Brexit, que son esos 8.543. Seguimos, pasamos al Eurostoxx 50, que es un índice que está bien para vigilar y que nos va a dar muchas pistas para aquellos inversores que operéis en el medio plazo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una posible figura de doble suelo enorme que no está activada, que no existe a día de hoy. Existiría si supera 3.157. Por encima de esos máximos de abril, doble suelo en marcha. E incluso ahora en el corto plazo, fijaros que igual que el DAX, pues está formando una especie de movimiento lateral. O sea que más claro, imposible. Técnicamente, desde el punto de vista técnico, el movimiento del Eurostoxx no puede ser más claro. Así que creo que ya sabéis los niveles que hay que vigilar. Primero está en este rango lateral, con zona de resistencia en torno a 3.105 puntos y soporte 2.922, y luego hay un posible doble suelo que se activaría de superar 3.157, y por si fuera poco hay una directriz bajista que es perfecta. Ha chocado con ella 6 veces. La venimos marcando y fijaos cómo ha funcionado de bien este mes pasado, ¿no? 2 toques más en la directriz. Vamos a ver por dónde acaba rompiendo. Yo creo que sería más probable que rompa por arriba, pero es verdad que de momento no ha podido con la resistencia. La realidad es que no ha roto resistencias el Eurostoxx. Y el K40 tampoco, que su resistencia sería 4.607. El IBEX tampoco. El que la ha roto ha sido el Nikkei. El Nikkei tiene un objetivo de doble suelo activado hacia 20.300 puntos. Doble suelo en 14.865. Lo hemos avisado en el momento que se activó, que fue aquí. Y eso sí, la vela de ayer pues no es muy halagüeña, es una vela doji lápida e indica un posible descanso en la subida. Hoy ha bajado un poquito, un 0,47%. Yo creo que lo normal es que descanse un poco más, que corrija un poco tras esta vela tan fea, ¿no? Ese doji lápida. Y aunque estamos totalmente fuera de tiempo, lejísimos de la hora de cierre, nos hemos pasado mucho de la hora, voy a comentar uno de los valores por los que me preguntáis. Son muchísimas las preguntas que me hacéis, pero desgraciadamente el tiempo es oro y me tengo que ir ya con los clientes al servicio de bolsa más completo de España, al centro de traders. Pero antes Iberdrola, a la pregunta de Alberto, es un valor que está consolidando después de una subida vertical. Aquí sí que no nos ha engañado, porque ya os dije que aunque estaba alcista, que esta zona no era buena zona de compra, porque había subido demasiado vertical, y os dije, lo más normal es que más temprano que tarde venga una consolidación y busque niveles FIBO. Ya la tenemos, por fin, esa consolidación a niveles FIBO que se ha hecho tanto de rogar y que ha tardado tanto. Yo pensaba que iba a llegar ya antes, el mes pasado, pero bueno, se ha hecho de rogar, pero al final ya os dije, más temprano que tarde acaba llegando. Por lo tanto, no era una buena zona de compra, ¿no? La que teníamos hace un mes y medio. Bueno, ahora pues pronto ya se puede empezar a vigilar porque ya tenemos una consolidación a niveles FIBO
La primera resistencia ahora sería la zona de 5,78. De momento, consolidando después de una fuerte subida desde el mínimo del Brexit. No tiene mal aspecto en el medio-largo plazo, pero digamos que ahora el dinero en el muy corto está en otros sectores y en otros valores. Pero a mí en el medio-largo plazo no me disgusta. Pero hay que esperar ahora a ver si hace algún suelo de corto plazo después de esta consolidación que era bastante lógica y necesaria, ¿no? Porque la subida había sido muy vertical. Y voy a concluir con Banco Popular, que también me la preguntáis varios. En el caso de Banco Popular, de momento ha chocado con nuestra primera resistencia. Ya sabéis cuál es. La vengo comentando desde hace muchos meses. La primera resistencia, si tengo tiempo, voy a hacer un análisis de Popular con calma en bolsageneral.es. Voy a ver si puedo sacar un poquito de tiempo, ¿no? En el caso de Banco Popular, fijaos, está ahora mismo en la directriz bajista principal. Sería el séptimo intento para romper esa bajista. Vamos a ver si lo consigue. Es un valor muy débil, que está a mínimos de los últimos 30 años. Ahora ha tenido un buen rebote desde sobreventa. No es el primero que tiene desde sobreventa. Quizá lo que más me gusta de este rebote, sobre todo, es el volumen que ha tenido ayer. Ha sido un volumen importante, ¿no? Sí, no, yo si fuera por mí analizaba solo valores alcistas, ¿no? Me dice Johnny que deje de hablar de Popular, que es un chicharro. Sí, pero me gusta también, si me preguntáis muchos por Popular, pues al final yo digamos que estoy aquí para ayudaros y para intentar contestar alguna de vuestras dudas, ¿no? No es uno de los valores fuertes del mercado. Pero ayer sí que es verdad que movió mucho volumen, eso es un primer aviso o atisbo de que, bueno, pues puede intentarlo, ¿no? Puede intentar romper la bajista. Si la rompiera, luego todavía tiene muchos obstáculos, ¿no? El siguiente, sobre todo, el más fuerte, estaría en la zona de la media, en la media 200 que veis que sigue bajando, ¿no? Así que de momento un valor bajista, intentando rebote desde sobreventa, y la primera resistencia y obstáculo es donde se ha frenado hoy en la directriz bajista principal que veis señalada en color rosa. Me gustan más otros valores, tipo, obviamente, los que comento siempre, no solo en el centro de traders, sino que también los comento de vez en cuando en radio o en estos seminarios, ¿no? Como puede ser ASML Holding, por ejemplo, en, en Europa. Bueno, nos hemos ido totalmente de tiempo. Disculpad, ¿no? Porque nos hemos alargado mucho en el seminario. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es. Por cierto, esta semana ya caducó, porque bueno, caduca ya hoy, la oferta de los seminarios. Por el que se apunta a los seminarios tiene 3 meses gratuitos, ¿no? Como oferta del boletín diario de corto plazo. Y ya sabéis que tenéis mucha información, análisis, videoanálisis, colaboraciones en medios en bolsageneral.es. También os podéis seguir en nuestro foro y en redes sociales. En el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter @David Galán Bolsa, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre buen fin de semana y muy buen trading.